Seguimos descubriendo Gradio y ahora ya hands-on. Para facilitar su aprendizaje he creado un repositorio en GitHub donde van a encontrar todo el código que les estoy mostrando. Entonces verán que en este repositorio pues hay varias branches, que son ramas. Vamos a trabajar hoy en main y vamos a ver también custom cat. Lo primero que quiero enseñarles es que de hecho la app, nuestra primera app, ya la conocen, es la del saludo. La he escogido porque como es muy sencilla, pues nos permite centrarnos en el resto, que es como tener un setup que corra esa app. Lo que van a ver aquí es que yo tengo instalada una extensión que me permite abrir este código ya directamente en Gitpod. Para instalar esta extensión, Gitpod Google Chrome Extension, a ver si nos sale. Exacto. Pues yo ya la tengo instalada, como ven pone remove, pero ustedes tendrán que instalarla. Y con esta extensión, pues clicando aquí ya se nos abre en Gitpod. ¿Qué es Gitpod? Pues cuando creaba este tutorial me di cuenta que, claro, hay gente que trabaja en un Mac como yo, hay gente que trabaja en un Linux, hay gente que trabaja en un Windows y además pues hay versiones diferentes de cada ordenador y sistema operativo, con lo cual es difícil crear algo que funcione para todos. Así que pensé que lo más fácil es utilizar alternativas como GitHub Codespaces o Gitpod. Así todos tenemos lo mismo y nos podemos ayudar mejor los unos a los otros. ¿Qué es Gitpod? Pues les da esencialmente un IDE, un espacio de desarrollo estandarizado que pueden automatizar de varias formas. Entonces Gitpod tiene en su página de precios una parte gratis muy generosa y esa es la que nosotros vamos a utilizar. En vez de utilizar Gitpod, también pueden utilizar GitHub Codespaces. Es muy parecido, así que si por lo que sea en el pasado ya han trabajado con GitHub Codespaces y están más acostumbrados a ello, pues ningún problema, utilicen GitHub Codespaces. He puesto un par de scripts que hacen trabajar con Gitpod más fácil. Aquí pueden inicializar su workspace cada vez así que vamos a ello. Nos ponemos otra vez al inicio, nos ponemos otra vez en main, vamos al repo y vamos a abrirlo ya en Gitpod. Aquí tienen que tener un poco de paciencia, puede tardar hasta 3 minutos, pero normalmente es mucho más rápido. Vale, genial. Voy a hacer esto un poco más grande, vamos a minimizar esto, vamos a hacer aquí un clear. Como ven, lo que les comentaba, se ha inicializado nuestro workspace y lo que me gustaría a mí saber es git status. Estamos en main, en la rama main, que es lo que queremos, y aquí tenemos nuestro fichero de la app. Ahora lo que me gustaría saber es si yo hago aquí Python, vale, tengo Python 3.12 y vamos a probar import Gradio as gr. Vale, no tenemos Gradio instalado, con lo cual voy a salir de aquí y tengo aquí mi fichero de requisitos requirements.txt y vamos a hacer pip install -r recurrente requirements.txt. Y ahora un poquito de paciencia, pues vamos a instalar Gradio. Ya tenemos Gradio instalado, vamos a limpiar un poco otra vez y ahora si miran con ls de list vemos que hay aquí nuestra app.py.python file y esa es la que vamos a querer correr. Ahora que ya tenemos Gradio instalado, pues hay dos formas de hacerlo. La más fácil es Gradio app.py, un poquito de paciencia. Y ahora ya tenemos nuestra app corriendo. Vamos a hacer este port public y
Esto no les va a funcionar porque no estamos en su ordenador local, estamos en Gitpod, así que tienen que ir aquí y este es el que queremos ver. Así que lo vamos a poner aquí. Ignoren y ya tienen su app corriendo y funciona. Puedo poner un nombre y les saluda. Ahora lo que les quería enseñar es que por el hecho de haber hecho compartir sí, pues tenemos no solo esta URL local, que es la misma, la que ven aquí, sino que tenemos esta otra URL que podríamos dar a una persona y también podría ver nuestra app. ¿Qué pasa aquí? Que Gitpod no es un servidor para apps, con lo cual cuando ustedes cierren su espacio de trabajo, pues esta URL dejará de funcionar. Pero si esto fuera un ordenador en la nube, por ejemplo en AWS, si esto fuera una EC2 instance, pues esta URL ya les funcionaría. Ahora que hemos aprendido cómo hacer una app de grado básico, vamos a ver cómo hacer algo un poquito más complejo. Para eso vamos a cerrar esta que tenemos ahora abierta y lo que quiero enseñarles es, vamos a Git Checkout y tenía yo una rama que se llama Custom Cut. Me dice que tengo cambios aquí, a mí no me interesa guardarles, así que eso lo vamos a cerrar y les voy a explicar línea a línea, ¿vale? Este código que he hecho la pantalla súper grande con el zoom para que ustedes puedan verlo. ¿Qué hacemos aquí? Importamos, o quizás saben que voy a primero correr la app porque creo que es más fácil después hacerse una idea de lo que hace esta app. Veo que me da un error. Voy a parar un momento la grabación y a ver si encuentro cuál es el problema. Vale, pues ya estamos de vuelta. He decidido incluir esta parte en el vídeo para que vean ustedes también cuando algo no funciona, qué hacemos. Pues bueno, vamos a ir a ChatGPT o Claude o Gemini, su asistente favorito, y le vamos a pedir que nos ayude a encontrar este problema. Como dice el dicho, cometer errores es humano. Así que lo que he hecho es me he ido a ChatGPT y le he puesto que tengo este código, le he pegado todo mi código y al final he dicho que tengo un error y le he pegado todo mi mensaje de error. Así que vamos a ver qué nos sugiere. Lo que nos dice es que probablemente haya un timeout de la página de donde estoy intentando conseguir mi imagen de gato, que es Cat as a Service. Y esto es muy probable porque de hecho cuando he ido al Google y he intentado ir a la página web, pues no me responde. Lleva, como ven aquí, un montón de tiempo cargando y no me da resultados. Así que lo que he decidido son dos cosas. Y haciendo caso a esta sugerencia, vamos a incrementar el timeout en vez de 5 segundos a 10 segundos. Pero si esto no fuera suficiente, pues lo que hace es nos devuelve una imagen estática que he guardado en la carpeta de mi proyecto. Si van aquí verán que ahora he añadido una imagen estática de gato, pues por si la que tendría que funcionar no funciona, pues pone otra. Y aquí vemos qué es lo que ahora está pasando cuando he vuelto a correr el código, que intenta coger la imagen del gato, no le funciona, así que nos da una estática. Y la estática es esta de aquí, que es súper bonita. Y ven aquí este gato y ven que hay lo que les comentaba, la etiqueta, el botón para hacerlo más grande, hay también un botón para descargarlo, el título con los emojis, le pueden dar nombre al gato y les da un divertido mensaje y vemos aquí que hay hasta un GIF que se mueve. Tenemos una segunda pestaña donde le he puesto un botón para que la gente conozca mi perfil y pueda ir a mi LinkedIn, y también he sido capaz de hacer un embedding del fantástico post que hizo Augusto sobre este bonito bootcamp de GenAI. Si les ha gustado, obviamente esto solo es un juguete para que después ustedes tengan ideas de cómo pueden construir su propia app. Les voy ahora a enseñar el código. Lo que he hecho es utilizar bloques y en este bloque hay dos tabs, la tab de app y la tab de proyecto, que es lo que vemos aquí arriba, app y proyecto. Entonces, si vamos a la primera tab, ¿qué tenemos? Tenemos en Markdown un título, que es ronroneros, donde podemos poner hasta emojis, tenemos una frase divertida, tenemos aquí donde se carga esa imagen, vamos a ver esta función, y tenemos una fila con dos columnas que tienen exactamente el mismo tamaño.
Una de estas columnas es lo de poner nombre al gato con 2 text boxes, con 2 cajitas de texto que cuando uno clica en el botón de Submit, pues se saluda. Y la otra columna es la que nos carga el GIF. En la segunda tab tenemos el proyecto donde se ve el título Hola, soy Gloria. Tenemos aquí el código HTML del botón de LinkedIn que les voy a enseñar. Si quieren poner su perfil solo tienen que literalmente cambiar la URL, y aquí con un iframe pues he podido hacer un embedding del bonito post de Augusto. Con un poquito más detalle, aquí ven el código del botón. Tienen toda la parte de estilo en CSS. No es un curso de web desarrollo, así que tranquilos, pero básicamente pueden aquí jugar un poco, cambiar la font, cambiar el color. Aquí es donde yo he puesto a mi perfil y pueden cambiar por su perfil. Voy a cerrar esto para que lo vean un poquito más grande. Si vamos hacia arriba, aquí tienen esta función que nos ha dado ChatGPT con un timeout de 10, y añadiendo esto de si la request no funciona, pues nos sirve una imagen que está guardada en la carpeta de mi app. Aquí tienen esa divertida función de saludo que nos manda el gato a nosotros como usuarios de la web. ¿Vale? Una cosita más, Gradio tiene un montón de temas y los pueden explorar aquí. Por ejemplo, el que estamos utilizando por defecto ahora mismo, a ver, creo que es, vamos a comprobar, creo que es soft, que es lo que ven aquí. Y eso afecta cómo se ven los botones, cómo se ve la web. Si por ejemplo pongo Ocean, que también es muy bonito, pues le da un look and feel a toda su página web. Y lo puedo cambiar aquí muy fácilmente. Si yo voy al código y donde pone soft, ahora lo cambio por Ocean. Y vamos aquí al principio y hacemos un recargo. Ven ahora cómo ha cambiado todo el look de nuestra web. Pues espero que les haya gustado este vídeo, y sus deberes ahora es crear su propia interfaz de Gradio y empiecen ya a pensar para un futuro qué app de GenAI quieren construir.